Hasta 3 semanas después, que tenemos el ayuno de Tisha B'Av, nos encontramos en 3 semanas que se consideran las 3 semanas de luto del calendario hebreo. Ahora, yo quiero explicar un concepto que tiene que ver en general con la idea de lo que es el luto y hablar un poco del luto a nivel general, público, del pueblo y del luto particular o personal. Nosotros tenemos en la Torá, en las palabras de los sabios, dos conceptos de luto. Uno es el concepto del luto particular. Dios no quiera una persona que le fallece un ser querido. Según la ley, hay 7 familiares que si alguno de ellos fallece, la persona tiene que cuidar una serie de reglamentos durante un cierto tiempo de luto, reglamentos que tienen que ver con mitzvot, con preceptos que se relacionan con el luto. Los 7 familiares son los padres, el padre y la mamá, Dios no quiera los hijos, hijo o hija, hermanos, hermano o hermana y cónyuge. El esposo le falleció a la esposa o viceversa. Esto implica que la persona debe hacer una semana de luto básica que se llama Shiva. Shiva es en hebreo 7, que básicamente son los 7 días que la persona tiene que básicamente cuidar ciertas reglas que en forma general las podríamos sintetizar con el hecho de que la persona se tiene que quedar en su casa, que no puede salir a trabajar, que tiene que rasgar parte de su vestimenta y que no debe sentarse en un lugar alto, sino que en el piso o en una silla bien baja y otras serie de reglamentos halajicos que se deben cuidar en estos días. El luto continúa ya con ciertas reglas que se van quitando durante un mes entero. Pero básicamente el luto básico, según la halajá, es 7 días y luego lo que resta hasta un mes. Pero hay una excepción, que es el luto por el padre y la madre. Cuando fallece un padre o una madre, la halajá exige que se continúe después del mes 12 meses de luto, que su implicancia es principalmente no participar en fiestas, con música, bodas, etc. Ese básicamente es el tema más relevante. ¿Y por qué se dio para padre y madre esos 12 meses? Porque así como tenemos el precepto de respetar a nuestros padres en vida, también tenemos el precepto de respetarlos en su fallecimiento, y eso es parte de nuestra demostración de nuestro respeto hacia ellos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí de que tenemos un proceso de luto que, por supuesto, no lo voy a explicar ahora porque no aceptamos, solamente lo traigo a acotación para ver un poco la diferencia que hay con el luto del que vamos a hablar ahora, que es el luto de estas 3 semanas.
¿Cuál es el punto interesante en este proceso de luto que va en descenso? ¿Qué significa? Que los primeros días, digamos así, los primeros 3 días del luto son los más fuertes, luego hasta los 7 días, luego hasta los 30 días, y sin entrar en el detalle práctico, las reglas de luto van disminuyendo en su fuerza. Y también cuando se termina el mes, que para otros familiares básicamente el luto acaba, o sea, después de un mes básicamente ya no hay más luto, el luto se acaba en un mes. Solamente para el padre y la madre hay que continuar durante estos 12 meses, pero también, otra vez, las reglas de luto ya todavía son un poco más flexibles. Y eso nos demuestra que cuando hablamos del luto personal, el luto va en descenso, o sea, va de lo más fuerte, se va debilitando hasta que básicamente se acaba la época de luto. O sea, aquí vemos también otra cosa muy importante, dos cosas que quizás tienen algo también de psicología. ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué hay que cumplir leyes de luto? ¿Qué es lo que ganamos con esto? No, ¿qué, en general, todas esas leyes son leyes que fueron fijadas en su mayoría por nuestros sabios? Sentarse bajo, retirarse una vestimenta, no lavar ropa, no sé, diferentes cosas, no tener alegría, no escuchar música, no. Entonces, tenemos que entender psicológicamente cuando alguien fallece, es un dolor muy fuerte. Entonces, hay que encarar esa situación. La persona no puede ser como un avestruz, meter su cabeza en la tierra y decir, no pasó nada. No, sí pasó algo, pasó algo. Pasó algo que es triste, que es doloroso, que es que un ser querido ya no está con nosotros. Entonces, Jajamim lo que hacen es básicamente darle a la persona la posibilidad de expresar el dolor. Y a nivel psicológico y de terapia, eso es lo más sano para poder enfrentar esa situación. Cuando la persona no niega lo que sucedió, lo acepta y lo manifiesta de una manera sana, de una manera buena, para poder, por supuesto, no quiere decir de que cumpliendo las leyes de luto una persona va a lograr quitarse todo su dolor, pero por lo menos va a poder enfrentarlo de una mejor manera. Entonces, ese es básicamente el centro de todo este sistema de luto en sus diferentes leyes, y que ya escuché que se han hecho investigaciones y que, por supuesto, no es este el motivo por el cual cumplimos esta ley, pero eh, se ha visto que gente que ha cumplido las leyes de luto ha logrado sobreponerse al luto de una manera mucho mejor que personas que no cuidaron este sistema y que el luto los acompañó y que fue mucho más duro y mucho... Pero bueno, eso es, entre paréntesis, una acotación. Entonces, ese es el punto que tenemos en el luto particular. El luto va de lo más fuerte y va descendiendo, va de más a menos. Pero cuando nosotros llegamos al luto público, o sea, a esta época, donde nosotros conmemoramos las desgracias
históricas del pueblo judío, las destrucciones de su templo en todas sus etapas y otros hechos tristes y dolorosos. Aquí interesantemente vemos que el proceso es opuesto. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos las 3 semanas con el ayuno del 17 de Tamuz, que es un ayuno público, pero que es un ayuno que, como ya estudiamos, comienza al amanecer, no comienza en la víspera, en la noche anterior. Entonces, es un ayuno, pero que es un ayuno público como tenemos otros en el calendario. Y durante estas 3 semanas, dependiendo de las comunidades, tenemos algunas costumbres, como por ejemplo no contraer matrimonio, sino cortarse el pelo. Y eso se mantiene durante las 3 semanas, pero llega la próxima semana, donde termina el mes de Tamuz y comienza el mes de Av. El próximo mes del calendario hebreo es el mes de Av. Y nuestros sabios dicen en el Talmud la siguiente regla: desde que comienza el mes de Av, disminuimos en alegría. O sea, que si nosotros empezamos una serie de costumbres de luto ya desde el ayuno del 17 de Tamuz, tenemos que saber que cuando empieza el mes de Av, se acrecienta la fuerza del luto. Ya tenemos que, como vamos a estudiar, ya tenemos que adoptar otras reglas de luto que no teníamos hasta esta fecha. Eso es desde Rosh Hodesh, desde que comienza el mes de Av, el 1 del mes de Av. Después llegamos la otra semana a lo que se llama Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, la semana en la cual cae el ayuno del 9 de Av. Este año, por ejemplo, el ayuno es jueves. ¿Sí? Este jueves en 3 semanas, o sea, este jueves no, el otro tampoco, el otro es el ayuno del 9 de Av. ¿Sí? Rosh Hodesh Av es el próximo miércoles. El próximo miércoles. Desde ese miércoles comienza, como dijimos, tenemos que comenzar a cumplir con una serie de reglamentos de luto, pero después llega el domingo posterior. El domingo básicamente es el primer día de la semana, donde en esa semana va a caer el ayuno del 9 de Av. Y dicen Jajamim, cuando llega la semana donde cae el ayuno, ahí ya tenemos que adoptar otros reglamentos de luto. O sea, un poco más de lo que empezamos a hacer en el comienzo del mes de Av. Entonces vamos en aumento. Después, ese aumento continúa en la víspera del ayuno. O sea, cuando llega el próximo, el miércoles, o sea, el día de la víspera del ayuno del 9 de Av, ahí ya tenemos otras leyes de luto que se van añadiendo. Y la cúspide, por supuesto, es el día del ayuno, el ayuno del 9 de Av, que es básicamente el ayuno donde prácticamente sellamos la época de luto. Y que ese ayuno ya es un ayuno completo, no es un ayuno que comienza al amanecer, sino que es un ayuno como el ayuno de, por ejemplo, Yom Kippur, el ayuno de la Torá, del Día del Perdón, que comienza en la víspera. O sea, el ayuno va a comenzar básicamente en el miércoles, en el ocaso, cuando está oscureciendo, hasta el otro día, el jueves, hasta que salen las estrellas. Entonces, ¿qué les quise decir con esto? Les quise decir de que aquí el proceso de luto va creciendo.
cada día que va pasando o fechas específicas, nosotros vamos aumentando el luto. Mientras que en el luto personal vamos decreciendo, o sea, cuanto más va pasando el tiempo del fallecimiento del ser querido, el luto va decreciendo. Aquí, cuando nos vamos acercando cada vez más al día del ayuno del 9 de Av, el luto va creciendo. Entonces, quizás esto es una demostración, ¿sí?, de que la fuerza que tiene algo que es general, que es público, que es de todo el pueblo, y por eso Jajamín quisieron demostrar que cuanto más nos vamos acercando a esa fecha, entonces tenemos que ir acoplándonos e incorporando otras leyes. Muy bien. Entonces, hasta el próximo miércoles, que es Rosh Chodesh Av, que es el primer día del mes de Av. Básicamente las costumbres que están un poco divididas, pero en forma general es de que no contraemos matrimonio, aunque hay ciertas comunidades que si una persona no está casada y se casa por primera vez y tiene el precepto de contraer matrimonio, de traer hijos al mundo, que es una mitzvah muy importante, es la primera mitzvah que aparece en la Torá, la de proliferar y la de multiplicarse, como Dios le dijo al Adán Rishon, al primer hombre. Pero en general, la gente trata de abstenerse y de no contraer matrimonios, por supuesto fiestas, también música. No quiero entrar ahora en el detalle, qué tipo de música. Hay música pomposa, música alegre, hay música tranquila, hay música instrumental, hay música psicológica, hay gente que necesita la música para sentirse sano, eh, es una terapia. Bueno, hay ciertas diferencias en la óptica sobre ese tipo de música, pero en general la música hay que tratar de disminuirla lo más que se pueda durante toda esta época porque es algo que nos trae alegría. En estos días, el pueblo judío tiene que conmemorar y sentir menos alegría por lo que se sufrió históricamente durante toda esta época, fiestas, música, bailes. También la costumbre de no cortarse el pelo también se considera un acto de regocijo, de alegría para la persona, para verse bien, verse mejor, más guapo, etcétera. Entonces, también en eso tenemos costumbres de ya eh, no cortarnos el pelo durante estas semanas hasta que termine el ayuno eh, de Tisha B'Av, del 9 de Av. También se recomienda, otra vez, no es de que hay una prohibición oficial, pero todo lo que tiene que ver con paseos, em, piscina, mar, etcétera, todo eso que es básicamente momentos de regocijo, de alegría, de descanso. Entonces, también, también se recomienda y se aconseja de posponer todas esas cosas. No estoy hablando de personas que necesitan por salud, no sé, ir a una piscina para, no sé, diferentes tratamientos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que quiere ir a vacacionar o a pasarla bien. Entonces, los raros dicen, esta no es la mejor época para hacer esas cosas. Además de que Jajamim agregaron otra cosa y dijeron, en esta época hay que tener más cuidado, siempre hay que tener cuidado por los peligros que pueden llegar a suceder. Sí, nuestros Jajamim son muy cuidadosos y meticulosos
Y nos enseñan en base a la Torá de que la persona tiene prohibido exponerse a los peligros. ¿Sí? La persona no tiene que introducirse en situaciones peligrosas. Si sucedió que se encuentra en un peligro, bueno, ahí hay que saber cómo actuar. Pero en forma general, ¿sí? La persona no tiene que, no sé, entrar en una casa que se está por desmoronar o pasar por un puente que está medio tambaleando y quién sabe si se va a caer de ese puente al río o a donde sea. Y así, ese tipo de ejemplos, ¿sí? La persona tiene que tener mucho cuidado de no introducirse en esa situación. Y dicen nuestros sabios de que si una persona va a decir, bueno, pero yo confío en Dios, Dios me va a ayudar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esa confianza en Dios es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Qué opinan ustedes? Claro que no, Rabino, porque no podemos, como usted dice, no, bueno, no sé cómo tienen los milagros, entonces mucho menos Ya eh, fe. exponer No nuestra le, vida no, en situaciones perdón, de perdón, peligro. no lo escuchamos bien, lo escuchamos entrecortado. Hay que ser prudente, Rap, no hay que exponerse, siempre con Sí, prudencia. sí, con prudencia. Y nuestros sabios dijeron, eh, la persona no debe confiar en los milagros. O sea, nosotros creemos en los milagros, y existen los milagros, y hay gente que merece los milagros, pero primeramente tú no sabes si tú eres esa persona que mereces recibir ese milagro, ¿sí? Entonces, tú tienes confianza en Dios, mejor. O sea, la verdad, felicitaciones que tú confías en Dios, pero no te expongas a esas situaciones poniendo en prueba a Dios para ver, bueno, a ver si me ayuda o no me ayuda. Yo sé que en lo cotidiano, en mi trabajo, en mi sustento, en mi salud, siempre ahí Dios está presente. Yo eso lo tengo claro. Y por eso todos los días en la mañana, en mis bendiciones matutinas, yo le agradezco a Dios que me abre los ojos, que puedo ver, que me viste, que me da ropa, que me permite caminar, que me permite levantarme, que me permite ponerme mis zapatos, que me permite erguirme. O sea, yo sé que todo eso no es un hecho dado. Yo sé que eso lo tengo porque Dios quiere que suceda. Porque hay gente que en la noche se fue a dormir y en la mañana o no se levantó, o se levantó pero ya no se puede erguir, o se levantó o no se puede vestir, o se levantó y no puede caminar. Entonces, no es un hecho dado de que yo me fui a dormir en la noche y en la mañana puedo caminar. Entonces, ¿por qué puedo caminar? Porque Dios quiere que yo pueda caminar. Entonces, todo lo que aparentemente es el sistema de la naturaleza y lo tenemos controlado, que sepamos que nosotros no tenemos nada controlado. Y Dios creó todo y creó la naturaleza y creó todo lo que tú necesitas para poder tener una vida normal. Y en eso está nuestra confianza en Él. Y por eso también nuestro agradecimiento a Él y nuestra alabanza a Él. Pero eso es dentro de lo normativo. Entonces una persona va a decir, bueno, yo confío en Dios y me voy a tirar del 10º piso y no me va a pasar nada. ¿Confías o no confías? Si confías, entonces va a salir una mano del cielo y te va a agarrar y no te va a permitir que te hagas daño. Te dijeron nuestros sabios, la persona tiene que actuar de manera natural y no confiar en los milagros.
Y eso no significa que no confías en Dios. Tú sí confías en Dios, pero ¿quién te asegura que Dios te va a hacer un milagro? Para recibir un milagro hay que merecerlo. Tú eres merecedor de ese milagro. ¿Quién dijo? Tienes coronita, ¿de dónde sabes que tú mereces ese milagro? Rabino, repita eso, por favor. ¿Que repita qué? ¿Lo de la coronita o qué? No, de que los sabios enseñan que Los sabios te no. enseñan que la persona no debe confiar en los milagros que Dios le haga en una situación en la cual él se introdujo. ¿Por qué? Porque para recibir un milagro hay que ser merecedor del mismo. ¿Y quién te asegura que tú eres merecedor de ese milagro? Eso es uno. Dos, dijeron Jajamim, digamos que sí eres merecedor. Digamos que eres una persona de categoría y que Dios sí te va a hacer ese milagro. ¿Ustedes piensan que los milagros son gratuitos o cuestan? ¿Qué les parece? ¿Hay que pagar por Nada los milagros gratuito. o vienen gratis? ¿Eh? Yo creo que Nada es gratuito. yo Nada creo es que gratis. cuestan, ¿verdad? Todo cuesta. Hay que Y ganarse. por eso, si Hashem le dio a un hombre un milagro en este mundo, que sepa que se lo van a descontar en el otro. Así dice el Talmud. Entonces, el Talmud dice así. Primeramente no confíes en el milagro porque quién sabe si eres merecedor. Y si eres merecedor y Dios te hizo el milagro, que sepas que vas a tener que pagar. Y lo que Dios te dio aquí te lo va a dejar a cuentas del mundo venidero. Entonces, por eso es que la persona no tiene que apoyarse en los milagros, o sea, no introducirse en situaciones de peligro para que Dios le tenga que hacer un milagro y salvarle su vida. Rab, y si ese milagro que te hizo en esta vida es a una deuda de algo que te merecías en otra vida y te lo dio en esta vida. No, nosotros no conocemos esas cuentas divinas, pero en general hay que saber que cuando Dios nos hace un milagro, te lo van a cobrar. Te lo van a cobrar. No es gratis. ¿Sí? En el Talmud hay historias de grandes sabios que vivían en una extrema pobreza. Y le piden a Dios, ¿qué? ¿Te falta un poquito de pan para darme a mí? Tú eres el dueño de toda la bonanza, de toda la abundancia, de todo lo que hay en el mundo y de todo eso no me puedes dar algo a mí. Cuando hablo de pobreza no es lo que se habla hoy de la pobreza, ¿sí? De gente que bueno, tiene ocasión para comer, pero no sé, o no tiene carro, o no tiene esto, o no tiene una super televisión, no, hablamos de pobreza real, ¿sí? De gente que se muere de hambre. Entonces, esa gente, esos sabios, se dan cuenta de que una vez la señora le dice al esposo, al sabio, no hay lo que comer, ¿no? Vamos a hacer tefilá, que Dios nos mande, ¿no? Entonces Dios manda, hace un milagro, no sé, manda algo, algo de oro, un lingote, no sé, alguna cosa, no sé exacto en los detalles, pero el sabio dice, bueno, esto ¿qué nos va a costar? Entonces él recibe la palabra divina y le dice, bueno, esto te va a costar menos mundo venidero. Entonces digo, ¿sabes qué? Te lo regreso. Gracias. Todo tiene un costo en la vida. Nada es gratis. Pues por eso tenemos que alejarnos lo más que podamos de pedir milagros. Por supuesto, milagros que salen de lo que llamaríamos el mundo natural. Sí, digamos así, aunque estamos saliendo un poco del tema, el Nachmanides, si ustedes conocen al Maimónides.
pero también hay otro sabio contemporáneo que se llamaba Nachmanides. Hay Rabbi Moshe ben Maimón y hay Rabbi Moshe ben Nachman. ¿Sí? Son dos sabios contemporáneos que no siempre estaban de acuerdo, tienen varias discusiones fuertes en diferentes temas, pero los dos grandes luminarias del pueblo de Israel en la Edad Media. España, ¿no? Shakol y Abidol. Amén. Entonces, el Nachmanides dice, y también otros, nosotros en los rezos decimos por los milagros y las maravillas que haces tú todos los días. ¿Qué hora es ahora en Panamá, en Colombia? ¿Qué hora es ahora? Panamá, 11 de la mañana. Muy bien. ¿A qué hora se levantó la señora? Yo a las 5 en punto. Muy bien. Bueno, desde las 5 de la mañana hasta las 11 pasaron 6 horas. ¿Me puede decir qué milagros le sucedieron en esas 6 horas? El milagro es que mis niños se levantaron muy rápido para ir a la escuela, estuvieron muy diligentes y eso estuvo excelente. Baruch Hashem, había suficiente alimentos para prepararles un buen desayuno, enviarles un buen lunch, ropita limpia, el deseo de hacer los rezos a primera hora, de estar aquí, Baruch Hashem, muchas cosas buenas. Bueno, ya sabemos. Entonces, esos son los milagros que Hashem nos da en lo diario, en lo cotidiano. Sí, no son, ¿cómo diríamos? No son los milagros, wow. Sí, se partió el mar. No, el mar no se partió y no vino el granizo del cielo y el mundo no se oscureció y no salieron las ranas por todos lados en la casa, pero ese es el milagro. Ese es el milagro de que Baruch Hashem puedo abrir la refrigeradora y darle de comer a mis hijos, a mí mismo, que los puedo vestir, que pueden ir felices y contentos caminando o en carro a su escuela. Entonces, esos son los milagros que Hashem hace con nosotros todos los días. Nosotros pedimos a Hashem que nos siga haciendo esos milagros. Esos milagros. Pero esos son milagros que están dentro del sistema de la naturaleza. De los milagros que yo hablo, que les comenté, son milagros que están por encima de la naturaleza, lo que llamaríamos extranaturales. Esos milagros ya son más costosos, ya son más caros. Y de esos milagros estamos hablando que Dios nos cobra en efectivo. Y por eso, dijeron Jajamim, no te expongas a peligro. Y si todo el año hay que tener cuidado de no exponerse a peligros, dijeron Jajamim, en esta época, mucho menos. Porque esta época, por naturaleza, es una época compleja para el pueblo de Israel. Es una época de desgracia, de oscuridad espiritual. Y por eso, si todo el año tenemos que tener cuidado, más en una época donde el ambiente, la atmósfera espiritual es una atmósfera más compleja. Entonces, por ese motivo, dijeron Jajamín, ¿sabes qué? Paseos o... Miren, yo no sé qué pasa en vuestros países, pero todos los años aquí en la época de vacaciones, lamentablemente, la gente va al mar, la gente va a las piscinas, y un niño que lamentablemente se ahogó, y una persona ahí en el mar, bueno, no sé. Hay cosas tristes que suceden en todo momento, y por eso en esta época hay que tener más cuidado, y por eso los jajamí nos aconsejaron, ¿sí? A pesar de que otra vez no es
que hay una regla legal oficial. Bueno, no se puede ir al mar en estos días. No, no hay una regla que diga eso. Pero el mar es un lugar que hay que tener mucho cuidado. Entonces, preferible abstenerse y esperarse hasta después de que terminen las 3 semanas. Otra cosa que nos dicen nuestros sabios, nosotros, como ustedes saben, tenemos un sistema de bendiciones. Por ejemplo, hay bendiciones alimenticias. Antes de comer, el pueblo judío tiene la obligación de bendecir, de decir una verajá. Tenemos diferentes tipos de alimentos. Para el pan, un tipo de bendición. Para frutas, otro tipo de bendición. Para verduras, otro tipo de bendición. Para el vino, otro tipo de bendición. Tenemos diferentes tipos de verajot, que también son una demostración de agradecimiento y manifestación de que básicamente lo que nosotros consumimos es de Dios, es de Él, y además de agradecer, es una especie de permiso que estamos solicitando para poder consumir esos productos. Tenemos otros tipos de brajot, en las tefilot, en los rezos, tenemos bendiciones cuando hacemos preceptos, no sé, cuando la señora judía prende sus velas de Shabbat, antes de la entrada del sábado tiene que prender las velas y dice su verajá, y así sucesivamente. Hay una verajá muy bella que se llama Sheheyanu Bekimano Beigianu Lazman Azeh. Bendito eres Dios, Elokeinu, Melech Haolam, Rey del mundo, Sheheyanu, que nos diste vida, Bekimano, y nos mantuviste, Veigianu, y nos hiciste llegar a este tiempo, a este momento. Esta es una bendición que se acostumbra a decir. Se acostumbra a decir, por ejemplo, cada vez que llega una nueva fiesta, cada vez que llega una nueva festividad del calendario hebreo, el Año Nuevo, Rosh Hashanah, el ayuno de Yom Kippur, la fiesta de las cabañas, Sukkot, la fiesta de Pesach. Entonces, decimos esta bendición como agradecimiento y alabanza a Hashem que nos hizo llegar a este momento feliz. Después de un año que pasó, de la última fiesta, ahora volvemos a poder revivir esa emoción, esa sensación. Pero esa braja también se dice en momentos de alegría. Por ejemplo, si yo compré una ropa nueva que me provoca alegría, si la señora se compró un nuevo vestido que le provoca alegría, o el señor un traje, entonces se acostumbra decir la braja de Sheheyanu en el momento de la compra. Se acostumbra decir Sheheyanu cuando una persona come una fruta que viene de época en época. O sea, una fruta que de repente en el invierno desaparece de los stands, de los supers o de los comercios, y de repente aparece nuevamente porque llegó la época. Entonces dicen los Rajamim, el momento que comes por primera vez nuevamente esa fruta que la dejaste de consumir durante varios meses o durante un tiempo largo, entonces di la braja de Sheheyanu, además de la braja de la fruta, di la braja de Sheheyanu. Todo. En síntesis, en estas 3 semanas, dicen Jajamim, mejor no decir esa bendición. ¿Por qué? Porque ¿qué le vas a agradecer a Dios? Que
te ha hecho llegar a estos momentos. Estos momentos no son muy alegres. Son momentos de congoja, de tristeza, de luto. Pues por eso es preferible y hay que cuidarse de no comprar una ropa nueva para entrar en la situación de decir la brajá. Y si una persona encuentra alguna fruta nueva, entonces dicen los sabios, ¿sabes qué? Guárdala para Shabbat. En Shabbat, como es un día santificado, un día de regocijo, entonces ahí hay quienes opinan que sí puedes decir la braja de Sheheanu, pero bueno, eso es otra costumbre que tenemos que demuestra de que básicamente nos tenemos que cuidar de diferentes situaciones simbólicas que expresan alegría. Muy bien. Después de eso pasamos a el comienzo del mes de Av. La próxima semana comienza el mes de Av. El mes de Av oficialmente se considera el mes triste del pueblo de Israel. Y por eso dijeron Jajamim, Mishenichnas Av, desde que empieza el mes de Av, Memaatim besimcha, hay que disminuir en alegría. Esto no solamente es un dicho amorfo, o sea, espiritual, sino que hay que llevarlo a la práctica. Tenemos que manifestar en la práctica esa disminución de alegría, porque estamos en luto por la destrucción de nuestros templos, por la situación del pueblo de Israel, que a pesar de que gracias a Dios empezó un proceso de redención y empezó a reunirse de los 4 puntos cardinales y regresar a la tierra prometida, pero todavía falta llegar a una redención completa y todavía tenemos que reconstruir el templo y tenemos que lograr de que todo el pueblo de Israel se una para servir a su Dios y demás. Una de las cosas que decretaron nuestros sabios tiene que ver con el alimento. Hay dos cosas que le dan alegría a las personas en la comida. Una es la carne y la otra es el vino. Y la carne es el alimento, digamos, más importante, central en una buena comida. Y por eso dijeron Jajamim, de que en las fiestas hay que comer carne y tomar vino. ¿Por qué? Porque la alegría de la fiesta se manifiesta, entre otras cosas, no solamente con eso, pero de manera muy importante, con el tipo de alimento que una persona consume. Y el hecho de que una persona compra carne, toma vino, entonces eso le provoca alegría. Muy bien. Los mejores Jajamín dijeron que en las fiestas a las señoras hay que alegrarlas de otra forma, ¿sí? Porque los que más se alegran con comida, con carne y vino son los hombres. A las señoras hay que alegrarlas con una nueva ropa, una joya, estas cosas las ponen más alegres. Bueno, a cada uno hay que alegrarlo con lo que lo alegra, especialmente, pero en forma general, la carne y el vino son símbolos de importancia, de grandeza y de alegría. Y por eso en ese tema tenemos que empezar a disminuir. Disminuir. O sea, en este tema, el Shulchan Aruch trae tres costumbres. Tres costumbres. Una costumbre es de que se empieza a dejar de comer carne, agrego aquí entre paréntesis, menos en Shabbat. En Shabbat
no hay reglas de luto. El luto no se aplica en Shabbat. No solamente eso. Digamos que caiga el ayuno del 9 de Av en Shabbat. ¿Qué les parece? ¿Ayunamos o lo posponemos para el domingo? ¿Qué hacemos? Lo posponemos para el día domingo, Rab. Najón, najón. No se ayuna nunca en Shabbat, solamente Yom Kippur. Yom Kippur, como ayuno de la Torah misma dijo que aunque caiga en Shabbat hay que ayunar, pero Tisha B'Av y por supuesto otros ayunos, de ninguna manera se puede ayunar en Shabbat y hay que posponerlo. Los Jajamim, para ser bien claros y contundentes en esta halajá, en esta regla, dijeron que aunque Yom Kippur aunque Tisha B'Av haya caído en Shabbat, la persona debe poner en su mesa la comida que ponía el rey Salomón en su reinado en la mesa. O sea, no abstenerse de nada. Tú estás acostumbrado a comer en Shabbat carne y pollo y pescado y vino y otro vino y vino blanco y vino tinto y vino dulce y vino seco. No te abstengas de nada. En Shabbat el luto se pospone y se anula y por eso las reglas de las que estamos hablando ahora no incluyen Shabbat. Entonces, hay quienes dicen de que el cuidado de no comer carne y de no tomar vino comienza desde el 17 de Tamuz, o sea, se aplica 3 semanas. Hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen que solamente comienza desde Rosh Chodesh, desde el primer día del mes de Av. Y eso se conecta con lo que dijeron los sabios, de que desde que comienza el mes de Av disminuimos en alegría y por eso dejamos de comer carne y tomar vino. Hay quienes van más allá y dicen, no desde los Chodesh, sino desde la semana en la cual cae el ayuno. O sea, todavía podemos comer carne y tomar vino, nos esperamos solamente hasta el domingo anterior al ayuno. Desde ahí tenemos que cuidarnos de no comer carne y de no tomar vino. Todo esto es costumbre. La pregunta es cómo se aplica esta costumbre. Cuando yo digo costumbre, quiero aclarar algo. Muchas veces hay la ley judía parte del Talmud, de la Torah oral, que llamamos, la Torah oral. Y en la Torah oral, en el Talmud, básicamente figura de que la prohibición de comer carne y de tomar vino, oficialmente, se aplica en lo que se denomina la Seudat HaMafseket, la comida de interrupción. Nosotros, antes de que empiece el ayuno de Tisha B'Av, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comer. ¿Por qué tenemos que comer? Primeramente tenemos que comer para poder aguantar el ayuno, ¿sí? Si no vamos a comer antes, no. Hay que comer algo para poder soportar mejor el ayuno. Sí, la pregunta es, ¿qué comemos en esa segura? ¿Qué se come? Entonces hay ciertos reglamentos que se verán más adelante, pero el Talmud dice que uno de los reglamentos es de que esta comida es una comida de luto, es una comida triste. Estás comiendo para entrar en un ayuno de luto. Entonces, la comida tiene que ser idónea a el ayuno. Entonces, por lo tanto, hay varias reglas, y una de las reglas, dice el Talmud, es de que en esa comida no se come carne y no se toma vino. Cuando hablo de carne, no incluyo pescado, por ejemplo. Carne es carne de animal, carne de ave, no incluye huevo, no incluye pescado, verdura, todas esas cosas están permitidas. Pero no vino. Otros tipos de líquidos,
jugos, Coca-Cola, sí, eso está permitido, pero no vino. Esa es la regla oficial. Y hay ciertas comunidades que así actúan, pero la mayoría del pueblo de Israel tiene por costumbre dejar de comer carne y tomar vino ya desde antes. Ya claro, por costumbre. Es una costumbre que obliga, pero es una costumbre. Sí, y hay que, quizás les cuesta un poco entender la diferencia, pero a veces hay diferencias entre algo que es una ley oficial y algo que se hace por costumbre. Sí, es un poco diferente, pero no entramos en ese tema. Bueno, pues ¿cuál es Esa la comida es costumbre? individual, ¿verdad? ¿Eh? Esa comida es individual, no se hace en grupo, tengo entendido. Najo, najo, no se hace en grupo y tampoco no se comen dos comidas cocinadas, solamente una comida cocinada. Sí, si una persona quiere comer una sopa y quiere comer luego, no sé, una pasta o alguna cosa, no, hay que elegir una comida cocinada. Cruda se puede comer lo que uno quiera, ensalada, verduras, frutas, no hay problema, pero comida cocinada, la halajá dice que solamente una. Muy bien. Entonces, es así. La mayoría de las comunidades acostumbran a dejar de comer carne desde Rosh Hodesh, desde el próximo miércoles. Sí, no comienzan desde el ayuno del 17 de Tammuz, sino desde Rosh Hodesh, Rosh Hodesh Av. Hay comunidades que empiezan al otro día, porque dicen que Rosh Hodesh es un día mini festivo, y por eso en Rosh Hodesh todavía sí se puede comer carne y tomar vino, pero desde el otro día hay que ya empezar a aplicar esta costumbre. Esa es la costumbre más arraigada. ¿Ok? Hay quizás algunos que lo dejan para la otra semana, desde que comienza la semana de ayuno, pero la mayoría, la gran mayoría de las comunidades comienzan desde Rosh Hodesh Av a no comer carne y no tomar vino. ¿Hasta cuándo dejamos de comer carne y de tomar vino? Históricamente, hasta el ayuno. No, en el ayuno, verdad que no se puede no solamente comer carne y no tomar vino, no se puede nada. No se puede comer nada y no se puede tomar nada. Pero la halajá dice de que nosotros continuamos también al otro día del ayuno, el 10 de Av, y la costumbre es no comer y no comer carne y no tomar vino, también al otro día, el 10 de Av. En esto hay una costumbre de los Ashkenazim, de los judíos de Europa, hasta el mediodía del 10, y las comunidades de Oriente que acostumbran todo el día del 10 de no comer carne y no tomar vino. Ya. ¿Por qué? El ayuno es el 9. El ayuno es el 9. Pero nuestros sabios dicen en el Talmud algo muy interesante. Dicen sabios, la mayoría del templo se quemó el 10, no el 9. ¿Cuándo empezó a quemarse? El 9. Cuando estaba oscureciendo, cuando estaba llegando el ocaso del 9, perdón, del 10, los enemigos de Israel, perdón, empezaron a quemar el templo. Pero la mayoría del templo se quemó el 10. Y por eso uno de los grandes sabios del Talmud, Rabbi Yohanan, dice, si yo hubiera estado en la época que se fijó este ayuno, lo hubiera fijado el 10, no el 9.
Porque la mayoría del templo se quemó el 10. ¿Por qué ayunamos el 9? Contesta el Talmud. Ayunamos el 9 porque nosotros fijamos el ayuno de acuerdo al síntoma, al comienzo. ¿Cuándo comenzó la desgracia? ¿Sí? El punto de partida de la destrucción fue el 9. Todo lo que viene después es la consecuencia. Por lo tanto, el ayuno se fijó para el 9. Y esa fue la decisión de los sabios. A pesar de eso, vemos de que el 10 tiene relevancia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la mayoría del tiempo se quemó el 10. Entonces, a pesar de que nosotros no fijamos 2 días de ayuno, porque no podemos fijar 2 días de ayuno, porque la gente no puede soportar 2 días de ayuno. Entonces, por eso se fijó el comienzo de la destrucción, que fue el 9. Pero como la mayoría del templo se quemó el 10, dijeron Jajamín, vamos a continuar con ciertas costumbres de luto al otro día también. Y por eso nos cuidamos, entre otras cosas, de no comer carne y de no tomar vino también el 10 de Av. ¿Cuánto del 10 de Av? Bueno, en eso hay discusión. Hay quienes dicen suficiente mediodía. Ya después del mediodía, si quieres comer carne, puedes. Y otros dicen, no, espérate todo el 10 y cuando termine el 10, ahí puedes comer carne y tomar vino. Aquí me hacen una pregunta, si esta ley se aplica a cualquier licor o solo al vino. No, la halajá solamente se refiere a productos que salen de la uva. Vino, jugo de uva. Si una persona quiere tomar whisky o algún licor o algún otro tipo de bebida alcohólica, yo no soy muy adepto a esas cosas y no las recomiendo, pero si una persona quiere tomar una copita de algún tipo de bebida alcohólica, entonces no tiene prohibición en estos días, solamente vino y jugo de uva que alógicamente se considera como vino. Esa es la halajá en este tema. Excepto en Shabbat. En Shabbat sí se Excepto puede. Shabbat. En Shabbat no hay ningún límite, no hay ninguna limitante. Carne, vino, todo lo que uno quiera, todo lo que uno acostumbra, no hay ningún problema. Una persona enferma, una persona débil, una mujer embarazada, una mujer que da de amamantar, que los doctores le recomiendan que tenga más fuerza, más vitaminas, por temas de salud, y no tiene que ser una persona que está súper enferma, sino que, no sé, tiene una cierta debilidad y los doctores le dicen, señor, usted tiene que comer un poco de carne cada día. Permitido. Permitido porque aquí la persona lo está comiendo no por regocijo y alegría, sino por salud. Y por eso se puede comer carne en esa situación. Una mujer parturienta durante todo el primer mes se le puede permitir también comer carne. La carne aumenta la leche y por eso también la mujer que da de amamantar se le puede permitir. Cuando termina Shabbat, a veces nos sobra comida. Y nos sobró comida de carne. ¿Qué hacemos con esos sobrantes? Los podemos comer cuando termina Shabbat o no los podemos comer. Entonces,
La costumbre, aunque hay un poco de discusión en esto, es de que no. Sí, la comida que nos sobró de Shabbat, a pesar que no la preparamos para comerla en la semana, sino la preparamos para comerla en Shabbat y sobró, sí, entonces tenemos que cuidarnos de no comer carne, aunque sea sobrante, y bueno, hay que tratar de mantener esa carne o esa comida para después del ayuno, cuando termina el ayuno, al otro día, cuando ya se puede comer carne, o para una persona que dentro de la familia necesita comer la carne, como en los ejemplos que hemos dicho anteriormente. Y para terminar, cuando termina Shabbat, hacemos la mitzvah de Abdalá. Y la hacemos también con vino. Entonces hay una discusión si en el Shabbat, que va a ser básicamente en 3 semanas, antes del ayuno, si se toma vino en esa Abdalá o no se toma vino. Entonces hay quienes dicen que es mejor dárselo a un niño pequeño que todavía no entiende exactamente qué significa el luto, pero la mayoría de las opiniones dicen de que está permitido tomar ese vino por el simple motivo de que ese vino es vino de mitzvah. Es un precepto hacer la Abdalá. Entonces no estás tomando un vino por regocijo, estás tomando vino por precepto, porque es una mitzvah hacer la bendición de la separación de Shabbat con el día de semana. La Abdalá, que entonces si una persona, así dice el Shulchan Aruch y los Ashkenazim, las comunidades de Europa, entonces tratan de darle un niño, pero si no hay niño en la casa o no hay a quien dárselo, entonces el, el papá o el padre de familia o la persona que hace la Abdalá puede tomar ese vino sin ningún problema porque es un vino de mitzvah. Aquí me pregunta Menashe, ¿qué pasa con Melave Malká, la seudá que se come después de que termina el Shabbat, que también es una seudat mitzvah? Entonces, en esto también hay un poco de divergencia. Hay quienes dicen que si una persona está acostumbrada siempre a comer carne en esa seudá, entonces también en esta oportunidad puede comer carne, pero hay quienes opinan que es mejor abstenerse porque a pesar de que es mitzvah de comer, lo ideal sería comer con pan, pero seguramente que hay muchos que dicen que no es necesario comer pan, se puede comer otra cosa. Prefiero aquellos que opinan que sí, y que eso es lo ideal, pero no hace falta que la seguridad sea con pan, puede ser con pescado, con carne, puede ser con pescado, puede ser con otras cosas. Entonces, por eso es mejor abstenerse y no comer carne en la seudá de Melave Malká, en la cuarta seudá después de que terminó Shabbat. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Bezrat Hashem. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal y por el mismo horario. Bezrat Hashem. Rab, quería consultarle algo. Dígame, señora. Nosotros queremos como irle mandando preguntas, si hay alguna manera de hacérsela llegar a usted, porque de repente hay preguntas que requieren una explicación como más amplia, o el tiempo acá a veces no es suficiente, o cuando cerramos el chat, nos quedamos con ese shiur que usted nos dio, o lo que el rabino nos dio, y de ahí vienen más preguntas y preguntas. Entonces, ¿hay alguna forma de hacerle llegar las preguntas para que usted las pueda? Mire, el problema es que yo no tengo WhatsApp, yo tengo un celular bien simple, solamente para llamadas y para mandar, o sea, podría ser por medio de un mail, o que fijemos, no sé, quizás en la clase, quizás los últimos minutos, dejemos un tiempo para preguntas. ¿Qué les parece? O sea, hagamos el shiur y los últimos, no sé, 15 minutos, 10 minutos,
que la gente haga sus preguntas y Besbat Hashem lo podemos hacer de esa manera. ¿Qué les parece? Perfecto, como usted quiera, pero sí, esto es importante porque a veces nos quedan muchas dudas y queremos consultar y no, por tema de Ya sabe, tiempo, nos yo, atrevemos. me pueden enviar, si son preguntas urgentes, o sea, por el mail, si yo tengo un correo electrónico, Al mail de Sí. Mahón, Rabino. majon.español@gmail.com. Sí, machón, se escribe machón, sí, no majón con J, sino con CH, como en inglés. Punto español con N, no con N, con N, @gmail. Entonces ahí me pueden mandar sus preguntas y si me mandan una pregunta, pongan ahí acotación quién es la persona, porque yo no siempre recuerdo los nombres y no siempre no estoy Sobeida ahí. tiene el correo, ¿eh? ¿Eh? A Sobeida si ella tiene el correo. Sí, Ya yo está, también ese es tengo. Ok. muy bien, ese es el correo, y bueno, eso no quita de que podemos hacer eso, podemos dejar unos minutos al final de la clase y aprovechamos para preguntas generales, yo con mucho gusto. Ay, Rabino, muchas gracias, toda Rabá. Bueno, que Muchas estén todos muy gracias, bien, Rabino. tengan ustedes buenos Muchísimas días, gracias. buenas tardes o Gracias, buenas Rab. noches, y Besrat Hashem nos reencontramos la próxima semana con la ayuda de nuestro creador. Shalom Ubraja. Amén. Gracias Besito por sus Botra. enseñanzas. Amén, amén. Hola, Bendiciones, Rabino. Rabino. Gracias. Bendiciones.